El avance de los Estados Unidos en estas últimas 3 décadas había sido impactante. Los ferrocarriles habían sustituido a las carreteras para conectar al país. Y las ciudades de la nación se edificaban con acero. Primero, el queroseno había transformado la noche. Y ahora la electricidad estaba a punto de iluminar los hogares de costa a costa. El detalle era que John D. Rockefeller no iba a dejar que J.P. Morgan y Thomas Edison lo excluyeran del negocio. Estaba decidido a mantener al queroseno como el líder en la industria de la iluminación. Así que inició una campaña para detener a la electricidad antes de que ganara terreno, aunque subestimó el poder de atracción de esta nueva y mágica energía. J.P. Morgan tenía más razones para preocuparse que Rockefeller. El padre de Morgan le había enseñado a evitar la competencia a cualquier costo. Y ahora, él y Edison se encontraban en medio de una batalla para determinar qué forma de electricidad sería la dominante. Edison estuvo complacido de ayudar a desarrollar una silla eléctrica, siempre y cuando la silla usara un generador de corriente alterna Westinghouse. Edison se consagró en su laboratorio a desarrollar la primera silla eléctrica del mundo. Era la oportunidad perfecta para demostrar que la AC de Tesla era peligrosa, incluso mortal. La prisión invitó a la prensa para presenciar la demostración más sensacional que se podía imaginar. La primera ejecución humana con electricidad en el mundo. ¿Está listo? Sí. Adiós, William. Está muerto. Está sangrando. Está respirando. Voy a vomitar. Básicamente, rostizaron vivo a este hombre. Fue una ejecución torpe. El espantoso acto fue contraproducente para Edison. El público no lo relacionó con Tesla. Todo lo que recordaban era que se había usado electricidad para matar a un hombre y que Edison era el responsable.
daño a su reputación fue incalculable. Y J.P. Morgan sufriría un destino aún peor. Ahora tengo que leer en los diarios que mi hijo financiaba a Edison. El Frankenstein. Él no pasó el interruptor. Déjame aclararte algunos puntos. No quiero que la casa Morgan esté asociada con la electricidad o con alguna obra del diablo. He pasado toda la vida haciéndome un nombre y no dejaré que lo destruyas. Pero puedo construir... ¡Pierpont! Se acabó. Voy a partir a Mónaco mañana. Mientras esté fuera, debes vender todas las acciones que tengas en la compañía de Edison. Morgan estaba dispuesto a convertirse en un innovador legendario bajo sus propios términos. Pero ahora sus sueños estaban destrozados. Edison le había facilitado el juego a John D. Rockefeller, demostrando que la electricidad podía ser peligrosa y letal. Morgan sabía que el retirarle el financiamiento a Edison podía destruir completamente la industria eléctrica y dejar a Rockefeller al mando de la industria de la iluminación. Pero a pesar de las objeciones de su padre, Morgan continuaba convencido de que la electricidad era el futuro. Y pronto, la noticia de un nuevo proyecto reavivó su ambición. Un proyecto que removería la mácula de los experimentos de Edison y restauraría la confianza del público en la industria eléctrica. La electricidad se expandiría a nivel nacional. Una comisión en las cataratas del Niágara había comenzado a trabajar en uno de los proyectos de construcción más ambiciosos que se hubiera emprendido. La central eléctrica más grande del mundo se comenzaba a construir. Y 1.300 hombres cavaban un enorme túnel de 4 kilómetros en el lecho rocoso. Una vez completada, el potencial de las cataratas generaría unos alucinantes 120.000 caballos de fuerza. Más que la suma de toda la electricidad que se generaba a nivel nacional. Niágara es un punto de inflexión en la historia de la industria eléctrica. Demostró que no solo era viable, sino práctico, transmitir la electricidad a distancia. La central eléctrica de Niágara sería capaz de generar suficiente electricidad para iluminar todo el noroeste. Tomar un lugar tan increíble y famoso con esta extraordinaria energía hidráulica y emplearlo para producir electricidad era una invitación al mundo para que hicieran esto en cualquier lugar. Pero la comisión aún no había decidido cómo se alimentarían los generadores. ¿Con la DC de Morgan y Edison? ¿O con la AC de Tesla? La central eléctrica más grande del mundo sería un factor de cambio. J.P. Morgan sabía que era su oportunidad de crear el imperio que siempre había deseado. Pero también sabía que obtener el contrato implicaría una inversión enorme. Algo que su padre nunca permitiría. Morgan pensaba desesperadamente en su siguiente paso. Hasta que sobrevino la tragedia. Señor. Su padre había sufrido un terrible accidente en su carruaje. Junius Morgan falleció a causa de las lesiones.
quedaba a cargo de la casa Morgan. El imperio incluía un vasto portafolio de inversiones en ferrocarriles, bienes raíces, transporte, manufactura y electricidad. Ya sin su padre, nada frenaba a Morgan. La muerte de Junius fue verdaderamente devastadora para Morgan, pero terminó siendo liberadora porque luego de la muerte de su padre se pudo consolidar como persona. La libertad lo ayudó a aprovechar todo su potencial en muchos aspectos. La red de Morgan se cuadruplicó y al instante heredó cientos de millones de dólares. Dinero que planeaba usar para ganar el contrato de Niágara. El mejor momento para comprar es cuando hay sangre en las calles. No creo comprenderlo. Fue un consejo que Lord Rothschild le dio a mi padre, pero que él nunca siguió. Voy a aumentar mi inversión a 4 millones. Recibirás 1 millón en efectivo para desarrollar otros proyectos. No será un problema. Bien. La compañía de electricidad de las cataratas del Niágara está invitando a una licitación para la nueva central de las cataratas. Aún no han decidido si quieren usar AC o DC. Quiero que prepares una oferta, Edison. La carrera ahora es individual. Y es mejor que la ganes. La oportunidad lo es todo en los negocios. Todos quieren ser el primero en moverse. Todos quieren ser punta de lanza y estar a la vanguardia. Debes aprovechar el impulso del momento. La oportunidad en los negocios es como la vida. Es tan importante como cualquier otro factor. La construcción de la central eléctrica de Niágara continuaba a un ritmo abrumador. Los trabajadores estaban por terminar el túnel de 4 kilómetros. Y no faltaba mucho para que el agua pasara por él, alimentando a las turbinas del tamaño de una casa. Esas turbinas generarían electricidad suficiente para iluminar todo el noroeste. Morgan sabía que para ganar el contrato, debía eliminar a la competencia. Tesla y Westinghouse hacían progresos con la corriente alterna. Pero luego de la rápida expansión de su compañía, Westinghouse se ahogaba en deudas y su negocio apenas se mantenía a flote. J.P. Morgan vio la oportunidad de aprovecharse de su vulnerabilidad. J.P. Morgan era todo un poder en el mercado bursátil cuando no estaba regulado. En el caso de George Westinghouse, su compañía en varias ocasiones fue asaltada en el mercado de valores por la gente de Morgan. Morgan le sacó provecho a una caída en la economía para iniciar una campaña de difamación diseñada para desencadenar una liquidación de las acciones de Westinghouse. Señor Morgan, no será mucho ¿qué tiempo. debe hacer en relación al pánico? No hay necesidad de sentir. ¿Cree usted que estamos al borde de una depresión?
no si actuamos con sabiduría. ¿Cuántas empresas se irán a la quiebra, señor Morgan? Las únicas compañías en riesgo son aquellas de capital intensivo, con rápida expansión y numerosas deudas. Gracias, caballeros. Señor Morgan, por favor, esperemos. ¿Qué te dije? Las observaciones de Morgan fueron sutiles, pero su influencia en Wall Street era tan grande que su efecto fue devastador. Durante las siguientes semanas, los inversionistas liquidaron las acciones de Westinghouse, haciendo que la empresa cayera en picada. Estaba casi en bancarrota. Cuando eres exitoso en algo, de repente haces mucho dinero y el mundo te cataloga como exitoso. Ya no hay margen para el error, solo hay grados de éxito. Con Westinghouse hundido en deudas, Morgan estaba convencido que ya no tendría competidor que le ganara el contrato de Niágara. Incapaz de reunir fondos adicionales, Westinghouse estaba a punto de admitir la derrota. Tesla, la razón de esta reunión es para informarte que mi compañía está al borde de la bancarrota. Tiene mis diseños para el motor AC. Puede reunir más dinero. Al contrario, nadie me prestará dinero por el contrato de regalías de tus patentes. Los beneficios que obtendrá la humanidad con mi sistema significan más para mí que el dinero que produzcan. Señor Westinghouse, va a salvar su compañía para desarrollar mi invento. Este es mi contrato. Y lo voy a hacer pedazos. Ya no tendrá más problemas por mis regalías. Gracias, Nikola. Tesla le dio a Westinghouse el control de la AC y renunció a todos los derechos sobre sus patentes. Los inversionistas empezaron a lloverle y Westinghouse Electric estaba en el juego otra vez. Westinghouse sabía que para derrotar a Morgan necesitaba una movida audaz. Y pronto encontró la oportunidad perfecta. Chicago estaba por ser la sede de uno de los eventos más importantes del planeta, la Feria Mundial. Los organizadores querían que fuera la exhibición de tecnología más sorprendente que se hubiera visto. Y decidieron iluminar todo el evento usando electricidad. Los directores y encargados de la Feria Mundial de Chicago de 1893 querían tener a toda la ciudad electrificada. Querían estar a la vanguardia, así que invitaron a las compañías a que licitaran en la contratación para electrificar la feria. Morgan asumió que él y Edison tenían asegurada la iluminación de la feria. Pero Westinghouse tenía otros planes. Bajó la oferta drásticamente, aseverando que podía iluminar la feria por menos de un cuarto de lo que habían ofrecido Morgan y Edison. La audaz movida le aseguró el contrato. Y Westinghouse y Tesla de inmediato empezaron a instalar el cableado en el lugar. Finalmente, la noche de la apertura, con los ojos del mundo sobre Chicago, el interruptor fue accionado. Y al instante más de 200.000 bombillas se encendieron. $27 millones de personas asistieron a la feria y vieron un mundo electrificado. Y eso tuvo un enorme impacto en la difusión de esta tecnología. La gente se dio cuenta que se avecinaba un futuro eléctrico. Fue una exhibición sin precedentes en el mundo. Y todo estaba alimentado por la corriente eléctrica alterna de George Westinghouse y Nikola Tesla. La feria demostró la seguridad y viabilidad de la AC. La increíble exhibición de Westinghouse y Tesla también tuvo otra consecuencia. La toma de decisión de quién alimentaría la central eléctrica de Niágara. Dos cartas fueron enviadas.
Pero solo un hombre podía ganar el contrato. Estados Unidos era la nación con mayores avances tecnológicos del planeta. Los trenes, el petróleo y el acero habían construido el país. Y la nueva sensación era la luz eléctrica. Exhibida en la Feria Mundial de Chicago, la electricidad estaba a punto de extenderse a nivel nacional. Pero una batalla había surgido, enfrentando a J.P. Morgan y a Thomas Edison contra George Westinghouse y Nikola Tesla, en una lucha por el control de la central eléctrica más grande del mundo en las cataratas del Niágara. Si tratas de crear no solo una empresa, sino una nueva industria y cambiar las bases fundamentales del mundo, necesitas creer en esa idea y mantenerte firme en las buenas y en las malas, porque será un sendero rudo. J.P. Morgan había invertido millones en la industria eléctrica. Esperaba reemplazar a John D. Rockefeller como el hombre que iluminaba el país. Y la central eléctrica de Niágara le podía dar el control sobre el futuro de la electricidad. La que ganara este contrato quedaría como la compañía eléctrica dominante. No solo en el país, sino en el mundo. La central de las cataratas del Niágara tomó una decisión y 2 cartas fueron enviadas. Pero podía haber un solo ganador. Y en un giro inesperado, George Westinghouse ganó el contrato para alimentar la central eléctrica. Uno siempre quiere estar en el equipo ganador. No quieres ser parte del equipo perdedor con la toalla cubriéndote la cara. J.P. Morgan había sido derrotado duramente. Su sueño de construir una industria desde su inicio llegaba a su fin. Su intento de hacerse un nombre propio se había arruinado. Esto es cosa de ferias y circos. Se aprovecharon de ti. Se dio cuenta que su padre había tenido razón. Pero sin estar dispuesto a admitir una derrota, J.P. Morgan buscó una manera de convertir el fracaso en oportunidad. J.P. Morgan cometió un error respaldando a Thomas Edison. Todos cometieron errores. Y te diré algo, debes estar preparado para los reveses. Porque incluso el mejor de los negocios puede que al final no funcione. Y no puedes dejarte vencer cuando esto suceda. Morgan estaba decidido a retomar el control de la industria eléctrica. Y lo haría al estilo de los Morgan. Estar en discusiones con él o que se antojara de tu compañía o de la tecnología que tu empresa tenía no era una posición en la que querías estar. Morgan retomó las lecciones de su padre. Intimidaría a la competencia hasta someterla. Inició su ataque yendo por Westinghouse y todas sus posesiones, incluyendo las patentes de electricidad AC de Tesla. Felicitaciones, Westinghouse. Oí que ganaste el contrato del Niágara. Te llevaré a la corte por violación de patentes. En tus diseños AC. ¿Por qué iniciarías una contienda legal que costaría millones y que igual vas a perder? Porque no tienes los recursos para asumir la demanda.
y te irás a la quiebra. ¿Qué es lo que quieres? Ya conoces la respuesta. Mi primera demostración es para todos aquellos que temen. Westinghouse no tuvo más opción que acceder a las exigencias de Morgan, sabiendo que el costo de una demanda lo sacaría del negocio, y se vio forzado a ceder los derechos de las patentes de la electricidad AC de Tesla. Pero Morgan no se detuvo con Westinghouse. Con la pérdida del contrato de Niagara, la compañía que Morgan inició con Edison había quedado en la quiebra. Y la electricidad DC de Edison era un fracaso. Thomas Edison es quizá el inventor más brillante que ha tenido el país. Y como muchos de los hombres brillantes, era capaz de tomar decisiones increíblemente equivocadas. En cuanto a Morgan, había solo una manera de arreglar a Edison Electric. Reestructuraría la empresa. Y el primer paso sería eliminar a Thomas Edison. Morgan compró acciones adicionales de Edison Electric hasta que tuvo el control total de la empresa. Es un dispositivo que muestra fotos en movimiento. Dejaremos el asunto de Niagara atrás y Edison General Electric avanzará hacia un mejor sendero. El nombre de la compañía cambió a General Electric. Pero es mi empresa. ¿Puedo opinar al respecto? Ya no. No tienes la mayoría accionaria. La nueva compañía eléctrica de Morgan, General Electric, se convirtió al instante en una de las corporaciones más poderosas del planeta, valorada en $50 millones, equivalentes a $1.000 millones actuales. Con Edison fuera del juego, Morgan convirtió a la compañía a la electricidad AC, el estándar que hasta hoy es usado. Con General Electric se podría decir que crearon una gran compañía, que iba a cambiar el mundo. De verdad, intentaron posicionarla en el mercado como una empresa importante y duradera. General Electric se convirtió en una de las mayores corporaciones del país. Los jugadores cambian, los capitales cambian, pero la esencia del juego se mantiene. Lo que tienes que entender es a quién debes adular, a quién debes quitar del camino o a quién debes comprar para lograr tus objetivos. Ese es el juego. Con la creación de General Electric, J.P. Morgan había consolidado toda la industria eléctrica, tal y como lo había hecho con las ferroviarias y Wall Street. Fue una jugada que había aprendido de su padre, una estrategia que J.P. Morgan asumía como suya. Siempre hay una razón para no hacer algo. Pero si internamente lo deseas con locura, te arriesgas. Mides las oportunidades y llegas hasta donde quieres. J.P. Morgan se unió a Rockefeller y a Carnegie como uno de los hombres más poderosos del país. Pero con su rápido ascenso, la ambición de Morgan creció desmesuradamente. Y a medida que su poder aumentaba, sus rivales se vieron forzados a hacer ajustes. Estados Unidos era el país con el mayor crecimiento del planeta. Conectada por los trenes,
Impulsada por el petróleo y sostenida por el acero, la nación se había convertido en el campo de batalla de una nueva creación. La electricidad transformaba al mundo. Y con General Electric, J.P. Morgan era el líder indiscutible de la industria, usando sus millones para construir centrales eléctricas de costa a costa. Y llevando la electricidad a las masas por primera vez. Los empresarios quieren cambiar al mundo, tener un aspecto significativo. No quieren establecer solo una empresa, quieren construir una industria, desean mejorar significativamente diversos aspectos de la vida humana. Pero J.P. Morgan no quería quedar confinado a una sola industria. Quería adueñarse de todas. Como el líder del mayor banco de inversiones del mundo, Morgan tenía poder e influencia sin igual y retomó sus antiguas prácticas. Solo que esta vez llevaría a la Casa Morgan a un nuevo nivel. El alcance de Morgan era muy amplio en la economía nacional. Se convirtió en una figura respetada y confiable, no solo por el poder y riqueza que poseía, sino por su personalidad y carácter. Luego de una depresión de 2 años, el Departamento del Tesoro había quedado cerca de la bancarrota. Y había un solo hombre al que podían recurrir. J.P. Morgan fue llamado a Washington por ayuda. Solemos pensar en los banqueros como unos mafiosos llenos de codicia. Morgan quizá fue uno de los más codiciosos, pero también tenía ese otro lado que lo impulsaba a creer en la humanidad, en el país, y por eso les hizo un préstamo. Morgan le realizó un préstamo de más de $100 millones, casi 3.000 millones de dólares actuales al gobierno federal, salvando a la economía nacional de un colapso completo. J.P. Morgan era de verdad el banquero del país. Hoy al pensar en eso es algo inconcebible, pero pudo prestarle dinero a la nación cuando ésta tenía problemas. Es obvio que Morgan velaba por los intereses de la nación desde su contexto. Así que salvar al Departamento del Tesoro no fue un acto de altruismo, sino de autopreservación. Y también un acto de patriotismo. El recién adquirido poder de Morgan fue una llamada de atención para sus rivales. Veían a Morgan como una amenaza que debían controlar, antes de que él los controlara a ellos. John D. Rockefeller sentía como nunca antes la presión de mantener su imperio intacto. A pesar de todos sus esfuerzos para detener su avance, la electricidad se había popularizado. La gente que inicia estas grandes compañías solo piensa en soluciones para sus problemas. No lo hacen de la forma que ya se ha hecho, como se estableció. Siempre intentan cosas nuevas, porque piensan que pueden hacerlas funcionar. Para mantener las ganancias de Standard Oil, necesitaba encontrar un producto que reemplazara el queroseno. La respuesta la había tenido justo al frente todo el tiempo. Sobre los 38 grados obtienes una mezcla de alcanos. Es lamentable que no pueda usarse. ¿Por qué no? Es muy volátil. Rockefeller se enfocó en un subproducto de la refinación del petróleo que por años había sido desechado. El residuo altamente inflamable impregnaba los campos y contaminaba las aguas. La sustancia tóxica era llamada gasolina. Y hasta ese momento no se le había hallado ningún uso.
Con frecuencia me preguntan si uno debe ser despiadado para ser exitoso y siempre digo que no debe serlo, debe ser listo. Inteligencia es la palabra clave, tienes que ser listo. Rockefeller contrató a un equipo de científicos para intentar encontrarle un uso a la sustancia tóxica. Primero crearon productos pequeños como cera de abeja sintética y jalea de petróleo. Pero Rockefeller estaba convencido que la gasolina tenía un potencial mucho mayor. La búsqueda para crear un motor más poderoso condujo al desarrollo de un motor de combustión interna. Las mismas propiedades que hacían peligrosa a la gasolina la convertían en el combustible ideal para este motor. Uno siempre busca la siguiente innovación, el siguiente nicho, la próxima mejora en los productos y en los servicios. Uno siempre intenta hacer mejoras. La oportunidad fue perfecta para Rockefeller. Poseía la reserva de gasolina más grande del mundo y comenzó a usar motores de gasolina para operar las máquinas en su refinería. La eficiencia y potencia del motor se convirtió en el estándar de las fábricas de todo el país. Y cuando colocaron al motor sobre ruedas, creando lo que se llamó el carruaje sin caballos, Rockefeller se dio cuenta que la gasolina podía ser mucho más importante que el queroseno. Pero justo cuando Rockefeller vio el futuro de la industria petrolera, Ningún hombre puede ganar $1 millón honestamente. surgió una amenaza externa ¡Voy a acabar con los monopolios! que podía derrumbar todo lo que él y sus rivales habían construido. ¿Me oyes, Carnegie? ¿Me oyes, Rockefeller? A medida que el siglo XX se acercaba, J.P. Morgan y John D. Rockefeller habían estado aliados en una batalla entre la electricidad y el queroseno. Su rival, Andrew Carnegie, había permanecido fuera de la refriega. Discretamente había estado aumentando su imperio de acero, con negocios que incluían lucrativos contratos con la Armada para proveer el acero para buques de guerra, convirtiéndose en uno de los primeros contratistas militares del país. Los grandes íconos de la industria llegaron ahí no por tener cientos de millones ni miles de millones de dólares, sino por hacer que la sociedad avanzara. Sin importar cuáles eran sus motivaciones, sus acciones y sus ansias de éxito, poder, dinero y fama hicieron que avanzáramos. Pero ahora J.P. Morgan estaba por llevar los negocios a un nuevo nivel. Comenzó a buscar nuevas maneras de hacer dinero. Y basado en el modelo de negocio de su padre, crea una táctica tan innovadora que se conoció como la morganización. La morganización, de hecho, significa tomar compañías en conflicto, fusionarlas y administrarlas de manera que se reduzca la competencia y se aumenten las ganancias. En otras palabras, intentar imponer el orden en estas industrias intensamente competitivas. Morgan comenzó a reestructurar compañías en todas las industrias por todo el país, despidiendo a los empleados y eliminando ineficiencias al colocar a las ganancias como prioridad por encima de todo lo demás. En poco tiempo, los rivales de Morgan adoptaron la misma estrategia. El sector privado tiene la codicia, la ambición, los sueños, todo lo que define a un empresario. Si uno lo mira más de cerca, quizás termine sin admirarlo mucho después de todo. Carnegie y Rockefeller empezaron a morganizar sus compañías, maximizando sus ganancias y reduciendo su mano de obra. Aquel
aquellos que aún no tenían trabajo se vieron forzados a trabajar jornadas más largas por menos dinero. Lo que vimos durante la edad de oro del capitalismo fue su cara sin ningún tipo de regulaciones, algo que en la actualidad hace que le agradezcamos al gobierno federal porque nadie más vigilaba a la industria. Las condiciones de los trabajadores en todo el país eran insoportables. Y para muchos, era casi un peligro ir a sus puestos de trabajo. Existía una clase trabajadora, incluyendo a los desempleados, que vivían muy mal, tenían trabajos con remuneraciones bajas, si les llegaban a pagar, que superaban por muy poco los salarios de hambre. Había una creciente disparidad en la distribución de la riqueza en aquella época, era considerable. Lo que uno define como pobres, superricos, herederos y clase media y trabajadora no se acerca en lo más mínimo a lo que sucedía en aquella época, en términos de las condiciones de abuso hacia los trabajadores. La brecha entre ricos y pobres continuaba creciendo a una velocidad asombrosa. Mientras la clase trabajadora agonizaba, las ganancias de Carnegie, Morgan y Rockefeller aumentaban más que nunca. Para los millones de trabajadores de todo el país, los titanes de la industria eran el símbolo de las aberraciones en Estados Unidos. Un trasfondo hirviente de ira floreció. Y en poco tiempo emergió a la superficie. Con un año electoral en el horizonte, un político de Nebraska canalizaba las frustraciones de la nación. ¡Voy a acabar con los monopolios! Y las dirigía hacia los hombres más ricos del país. ¿Me oyes, Carnegie? ¿Me oyes, Rockefeller? William Jennings Bryan era una fuerza política en ascenso que atraía a grandes multitudes con la promesa de ponerle fin a la tiranía de los monopolios del país. Pero la promesa de cambio de Bryan era una mala noticia para los líderes de la industria nacional. Para mucha gente, las grandes fortunas, las grandes corporaciones y en especial la más grande de todas, Standard Oil, se estaban adueñando del país. De aquí surgió un movimiento progresista y la mayor parte de su programa era la legislación antimonopolio. No solo la legislación, sino las demandas antimonopolio. Rockefeller, Carnegie y Morgan habían construido industrias desde sus cimientos. Y no iban a dejar que un político carismático destruyera sus imperios. Pero la opinión pública se consolidaba en su contra. Y cuando Bryan inició su campaña presidencial, los titanes supieron que no sería fácil detenerlo. ¡Voy a acabar con los monopolios! Concibieron un plan muy audaz que nadie había intentado antes. Solo había un problema. No podían hacerlo solos. Por primera vez, los hombres más poderosos de Estados Unidos pusieron sus rivalidades a un lado y trabajaron juntos. ¿Qué te parece? Necesitamos comprar al presidente.